¿Cómo vencer los deseos de la carne? Bienvenido a otro poderoso video. Quiero que sepas algo. Cuando la mayoría de nosotros ha caído en pecado y estamos viendo las consecuencias desastrosas de nuestras malas decisiones, cualquiera que fuere el pecado, eso no empezó de un día para otro o de la noche a la mañana. Cuando uno cae en pecado es consecuencia de un deseo que empezó en nuestra mente. Por eso, antes de tú caer en un pecado, debes considerar cómo vencer ese deseo que empezó aquí. Amén. Los deseos de la carne nos abren la puerta a caer en pecado y luego es muy difícil. No porque Cristo no haya muerto en la cruz, Él lo hizo todo y Él nos dio la potestad de ser perdonados, llamados hijos de Dios, vida eterna, sino que hay cristianos o gente que cuando peca se alejan de Dios y se secan espiritualmente. Entonces, si conoces la naturaleza que traes, tú tienes que reconocer, amén, que cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús, nuestra naturaleza pecaminosa del Adán caído no murió, está ahí y es la vieja naturaleza que se conserva en nosotros. Amén. Y luego cuando recibimos a Cristo tenemos la naturaleza divina, el Espíritu Santo de un Jesucristo que nos redimió y nos volvió a conectar con el Padre. Pero eso no quiere decir que la naturaleza vieja no haya desaparecido. Está ahí, dormida, y muchas veces tú y yo sin querer la alimentamos y por eso todo empieza en tu mente. ¿Cómo venzo estos deseos? ¿Cómo no le doy cabida a los deseos de esta vieja naturaleza que se levanta en contra de la nueva y combaten? Amén. Yo quiero que sepas que la carne y el espíritu contienden, no pueden estar juntos, no se repelen. Amén. Mira lo que dice la palabra de Dios en Romanos 8, versículo 13. Escucha conmigo. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si vivís conforme al Espíritu, haces morir las obras de la carne. Así dice la palabra, y viviréis conforme al Espíritu. O sea, antes de dar este paso, antes de caer en ese pecado, tú tienes que reconocer que necesitas depender de Dios por medio del Espíritu Santo. Una de las primeras cosas que debemos hacer para vencer los deseos de la carne es andar en el Espíritu. ¿Cómo así, hermana? Sí, andar en el Espíritu. Sé que no es sencillo, pero si un mal pensamiento vino aquí, un deseo de querer pecar, no te hablo de distinción de pecados, todos los pecados te alejan de Dios, el chisme, la lujuria, la mentira, el robar, el hablar mal, la falta de fe, la falta de perdón, todos son pecados. Y tú cuando empiezas aquí en tu mente a maquinarlo sin querer, por eso dice que llevemos nuestra mente cautiva a la obediencia de Cristo Jesús, tú empezaste a andar en la carne, ya no en el Espíritu. Y una de las cosas para poder vencer ese deseo es andar en el Espíritu. Porque la palabra de Dios nos dice, acompáñame en el libro de Gálatas. Mira lo que dice. Digo pues, Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El Señor sabe que esta carne que tenemos va a querer pecar, porque esa vieja naturaleza está ahí. No murió, está dormida. Depende si tú la estás alimentando, viendo lo que no debes ver, haciendo lo que no debes hacer, en vez de alimentar la nueva naturaleza de Dios, el Espíritu Santo a través de tus enseñanzas, prédica, culto, oración, Biblia. ¿Qué alimentas? ¿Qué come más? ¿Tu carne o tu espíritu? Mira, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, y éstas se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Tú como cristiano quieres agradar a Dios, pero esta carne, esta vieja naturaleza, no te permite muchas veces hacer la voluntad de Dios. Y cuando caemos en pecado y se volvió parte de nuestra vida cotidiana el pecar, arrepentirnos, volver a Cristo, sí, Jesús murió en la cruz por ello, pero no puedes hacer de tu vida una rutina de pecado. Dios no puede ser burlado, dice la palabra. Entonces, ¿qué hacemos, hermana Úrsula? Primero, andar en el Espíritu.
leer tu palabra. Amén. Tener ese dominio propio que nos da la palabra de Dios a través de Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es conocida como dominio propio. Ese autocontrol, no, ese control que viene de Dios por medio del fruto del Espíritu Santo. ¿Qué es el dominio propio? Amén, es algo que Dios te da por medio de su Santo Espíritu. Es tener la templanza, el equilibrio de decirle no al pecado. Cuando tienes la oportunidad de hablar mal de alguien, Señor, tú me has dado el Espíritu Santo y tengo el dominio propio, que es fruto de él, porque yo leo mi palabra, leo mi Biblia, me alimento, recibo esa enseñanza tuya y yo no quiero alimentar mi carne, quiero alimentar el Espíritu. Entonces tú tienes la oportunidad de pecar y no lo haces porque dejas que el Espíritu Santo, a través del dominio propio, que es un fruto de él, te controle. No tú despotricas como si fueras qué cosa. Mira lo que dice 1 Corintios 6, 12. La palabra de Dios nos dice que todo lo puedes hacer. Todo se te está permitido, mas no todo te conviene. No todo te conviene. Por eso, andar en el Espíritu es dejar que el dominio propio que viene del Espíritu Santo tome el control, las riendas de esa carne que se quiere a veces salir de control. Amén. Segunda cosa que debemos hacer para vencer los deseos de la carne es recuerda las consecuencias. Cuando tú y yo en algún momento de nuestras vidas hemos pecado, wow, las consecuencias del pecado traen sequedad, muerte espiritual, condenación, burla, oprobio. Trae desesperanza a nuestro corazón. Piensa cuando vas a tener la oportunidad de pecar, de que ese deseo en la carne pase a accionarse en tu ser, tú detente y mira el final del camino. Porque si ya has pecado, obviamente has visto las consecuencias de ese pecado. Recuerda a David, pecó de una manera atroz, a pesar que tenía un corazón conforme al de a Dios. Elías era un hombre sujeto a pasiones, como tú, como yo, pero tú tienes que mirar el final de lo que vas a hacer. Esto que voy a hacer, wow, ¿cuál es el final? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cómo voy a quedar terminando de satisfacer este deseo de mi carne? Tienes que detenerte y parar. Amén. Cuando estés en la oportunidad de caer en pecado por consecuencia de un deseo de la carne que no fue controlado y no fue vencido, cuando pecas, no te detienes a pensar en la consecuencia. Yo hoy le pido al Padre que eso se haga parte de tu ser, que sea una convicción dada por el Espíritu Santo que te redarguya, que te frene, que te hable. Hey, detente, mira. Ya lo hiciste antes y esta fue la consecuencia. ¿Quieres volver a repetir lo mismo y hacer del pecado un estilo de vida? No. Recuerda siempre las consecuencias que trae el pecar delante de Dios. Tercera cosa que debes hacer para vencer los deseos de la carne y es usar las herramientas leyendo tu Biblia. Usa tu Biblia como espada. Usa tu Biblia para defenderte de los dardos del enemigo. Recuerda cuando Jesús estuvo en el desierto. Tenía hambre. Había ayunado 40 días. Tenía hambre. Era una necesidad humana y física en él. Y el enemigo vino a decirle, mira, tú convierte estas piedras en pan. Haz esto, haz lo otro. Y él estaba con hambre, pero él le contestó, con palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tú tienes que ser una mujer que si bien es cierto, un hombre que se equivoca, peca, pero que ante una oportunidad de caer en la tentación, saca tu palabra, responde con palabra, como una espada que te ayuda a defenderte de los dardos en la mente, de esos deseos de la carne que el enemigo trae a tu vida. Mira lo que dice el Salmo 119 del 9 al 11. Amén. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Amén. Con todo mi corazón te he de buscar, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti.
La palabra de Dios es un arma que te va a ayudar a combatir los dardos en tu mente de Satanás. Lee tu palabra, es una de las maneras de vencer los deseos de esta carne que quiere pecar contra Dios. Amén. Cuarta cosa que debemos hacer para vencer los deseos de nuestra carne es reconoce tu debilidad. No seamos soberbios, no digamos yo puedo con esto, yo sé cómo lo manejo, yo sé cuándo parar, yo sé cuándo poner fin. No. Reconoce que somos débiles en algunas áreas de nuestra vida. Reconoce esa debilidad, declárala con tu boca, expónla delante de la presencia de Dios, preséntasela al Padre y que Él te fortalezca en medio de esa debilidad. Ahora, Satanás conoce esas debilidades porque tú muchas veces lo has declarado con tu boca y él sabe esas áreas en las que te puede golpear fuertemente y hacerte caer en pecado y hacer que ese deseo de la carne se accione y llegues a pecar y luego te sea más difícil y más difícil poder salir de esa condición. Ahora, para reconocer tu debilidad, tú tienes que evitar ciertas cosas. Tenemos que evitar pasar por sitios o ir o frecuentar sitios que tú sabes que te van a llevar al pecado. Aléjate de aquellas cosas que te alejen de Dios. Esas cosas que te van a hacer caer, porque luego para levantarte, si te condenas, si no le crees a la palabra, te vas a ir al mundo. Y Dios no quiere, según su palabra, que ninguna alma se pierda. Dice la palabra de Dios en Santiago 4:7. Sométete, obedece, lee, obedece su palabra, ponla por obra, sométete pues a Dios, resiste al diablo y entonces él huirá de vosotros. Pero ¿qué tienes que hacer para que Satanás huya? Es que tú te sometas a la palabra, que obedezcas, que te deleites, que la escudriñes de día y de noche, que la uses como espada, que cuando venga una tentación a querer pecar, el pecado no tiene orden ni escala. Pecado es todo aquello que desagrada a Dios. Puede ser un chisme, como puede ser un pecado sexual, como puede ser un pecado de adivinación, un pecado oculto. Todo lo que desagrada a Dios es pecado. Y cuando tú caes en él, para levantarte, claro que está el Señor Jesús, pero hay gente que no se lo cree y luego se aleja, se enfría y lo perdimos. Amén. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Someterme pues a Dios, resistir al diablo y entonces él sacará la cola. Amén. En este video reconoce tu debilidad para que el enemigo pierda poder y saque las garras de donde él cree que te tiene dominado. Quinta cosa que debemos hacer para vencer los deseos de esta carne que está llamada pecar es tener temor de Dios. Yo siempre lo cuento, lo digo y lo explico. Temer a Dios no es ese miedo, no es ese temor que te impacta o te paraliza. No, temer a Dios es tenerlo en cuenta cada día de tu vida. Esta llamada que voy a hacer agrada a Dios. Él está contigo. Tú recibiste a Cristo, Él está contigo. Tú recibiste en tu corazón el Espíritu Santo, el Señor está contigo. Entonces esta llamada, esta puerta que voy a abrir, esta decisión que voy a tomar, agrada a Dios, honra al Padre, porque temer a Dios es honrarlo, es ser consciente en lo espiritual que Él me acompaña día, noche, cuando duermo, cuando voy a esa reunión a la que no debo ir, Él está ahí. Cuando estoy con mis hermanos, con mi gente, con mi familia, Él está ahí. Así como está en tu iglesia, Él está contigo. Si eres una hija, un hijo de Dios, Él está contigo. Entonces, tenerle temor a Dios es honrarlo con tu amor, con tu obediencia. ¿Cuesta? Sí, pero no es difícil. Se puede hacer. En Cristo Jesús todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Ahora te dejo con esto al final de esta enseñanza, porque Dios conoce nuestro corazón, nuestras debilidades, y Él quiere hacerse fuerte en esa debilidad. Pero si no le pedimos ayuda, si dejamos que el pecado sea una manera de vivir, deshonramos a Dios. Podemos fallarle y pecar, pero vivir constantemente en pecado es una diferencia. Pecar, arrepentirnos
y no dejar que este deseo que vino a mi mente, este deseo de mi carne, se haga real, se haga por obra de la carne, sino que quede ahí y se desvanezca, se desbarate y se vaya en el nombre de Jesús. Si tú has pecado contra Dios, cierra tus ojos en esta noche. Amén. Vamos a orar para que esta palabra se haga rema en tu vida. Amado Padre Celestial, venimos a tu presencia, Señor, diciéndote que no queremos deshonrarte, que queremos ser hombres y mujeres temerosas de ti, temerosos de ti, creyentes de tu palabra, queriendo vencer todo deseo de la carne a través del dominio propio, Señor, que nos da tu Santo Espíritu. Queremos ver las consecuencias al final de una mala decisión. Queremos honrarte leyendo tu palabra, Señor. No queremos, Señor, que sea la carne la que nos domine. Queremos alimentar tu Espíritu Santo. Queremos ver de ti, saber de ti, sentir tu presencia por medio de tu Santo Espíritu, y que esta carne, Señor, pueda morir, pueda quedarse ahí y no ser la que venza ante una tentación. Ponemos nuestra vida en tus manos porque, Señor, ya nos hemos cansado de pecar y de hacer lo malo contra ti, y luego sentirnos secos espiritualmente. Gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Bendito y alabado sea tu nombre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Cuéntame y escríbeme en los comentarios si alguna vez algún deseo de tu carne se convirtió en una fortaleza y no lo has logrado vencer en el nombre de Cristo Jesús y por medio del dominio propio que nos da el Espíritu Santo. Nos vemos hasta otra transmisión o video, Dios mediante. Bye bye.